Okay. So again, hello everybody. Thank you so much for being here. Welcome. Muchas gracias por estar hoy aquí. Acaba de iniciar la grabación y estas son las actividades que vamos a trabajar para la unidad 3. La unidad 3 viene con Activity 3 y va del 18 de septiembre al 26 de septiembre. It goes or is going to be from September 18th to September 26th, right? And the activities that we're going to do for this unit are four. In unit 3 and in unit 4, we're going to work on 4 evidence, right? En la unidad 3 y 4 vamos a hacer 4 evidencias en cada unidad. Entonces, en la unidad 3, por ejemplo, tenemos Forum My Ideal Home. Y en la unidad 2 tenemos Interactive Activity My City. Perdón, en la unidad 3 tenemos estas actividades. Forum My Ideal Home. Me gustaría saber si están viendo, sí. Forum My Ideal Home and Interactive Activity My City. The Perfect Neighborhood for Each Person. And Talking About My Neighborhood. Estas son las 4 evidencias que vamos a desarrollar en esta unidad. Como nos muestran siempre aquí, la ruta para llegar a esta unidad es contenido del curso, proyecto, activity 3. ¿Okay? Y vamos a seguir esa ruta. Contenido del curso. Bueno, les voy a pedir excusas aquí. Voy a cambiar la visualización para que sea más acorde o más acertada. Perfecto. Contenido del curso. Great. Damos clic aquí en proyecto. Activities 3. Generalmente el enlace que vemos al inicio es este que dice Materials and Support Materials, que es donde está el material de estudio. Es el que solemos revisar inicialmente porque en este enlace es donde encontramos el contenido del curso, los temas, los ejercicios de práctica, los ejemplos en contexto también, ¿cierto? Entonces aquí Multimedia Version. Next. The place where I live. The place where I live. In this third learning activity of the English.Works 1 training program, you will learn about useful language related to the house and the city. Also, you will learn to describe places and ask and give directions to get to a place. Okay, perfect. So we have here introduction, the introductory material. We have the contextualization part, that is the conversations related to this context, right? We have comprehension, that are exercises based on this contextualization part. We have practice 1, practice 2, and pronunciation practice. So let's start with the introduction, okay? So in the introductory material, we have parts of the house and furniture, places in the community, giving directions, prepositions of place, demonstrative pronouns, and the action there is, there are. Este there is, there are, que nos indica la existencia de las cosas, ¿no? Entonces acá. Parts of the house and furniture, okay? Good. Okay. So, can I listen? Well, as you can see here in the parts of the house, we have the kitchen, the bathroom, the attic, the bedroom, the door, the living room, and the dining room. Well, the door will be the entrance to all of these places, right? So we're going to check the description of one of the house. Like John is going to explain or is going to describe the different rooms. John va a describir las diferentes habitaciones. Por ejemplo, acá estamos en John's kitchen, ¿cierto? En la cocina de John.
Y la idea es, o lo que yo les pediría es que alguno de ustedes, por favor, lea esta descripción de la cocina de John. Hello, welcome to my house. This is the chicken. It is pretty big. There is a big fridge Ajá, fridge. and cooker and a table. Also, there are some cupboards where my mother keeps food. There is a toaster, Ujú. microwave, and a plant on top of the cupboard. I love our kitchen. Great, wonderful. Bueno, en la primera parte dice this is our chicken, que se puede confundir fácilmente por la pronunciación, pero ahí sería kitchen. Ok, perfect. Excellent, María Victoria. Thank you so much. The next, so you can see here, this description corresponds, or this description corresponds to this picture that you can see here. Yeah? Okay. Entonces, si quieren hacer la comparación de cómo corresponde para entender bien la ubicación de diferentes, las cosas que hay alrededor, ¿no? El there is generalmente significa hay, ¿no? Y el there are también, solo que usamos el there is cuando hablamos de una cosa y el there are cuando hablamos de varias cosas. Entonces aquí, por ejemplo, decimos there are some cupboards where my mother keeps food. Entonces aquí, ese cupboards, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, son los gabinetes, ¿no? Estos, ¿ok? Y si digo solamente este que es el kettle, si hablara solo de esta cosita, entonces diría there is a kettle. Una cosa, diría there is a kettle, there is a toaster, there is a tea. Bueno, aquí serían varias porque hay dos. Entonces ahí diría there are tea towels, there are drawers, yes, there is a cooker, and there is a pot plant. ¿Sí? Pero si hay, por ejemplo, aquí 4 botellas de jugo de naranja, diría there are 4 bottles of orange juice, right? Estas cosas como pizza, decimos there is some pizza. Si dijera como hay varias porciones de pizza, diría there are some slices of pizza, right? Sí. Bueno, ¿ahí tienen alguna pregunta como respecto a lo que acabamos de decir? No, teacher. Ok. No, teacher. Lisette, ¿nos puedes ayudar leyendo esta descripción, la de la sala, por favor? Tranquila. Sí. John's living room. Here is the living room. It is my favorite place because there is a TV and, and a comfortable sofa. Also, there is a lamp, a picture, a coffee, a table, and a bookshelf. Bookshelf, yes, bookshelf. El bookshelf es como el estante donde ponemos los libros, ¿sí? Cuando decimos there is a library, library sí sería como una biblioteca si tenemos una biblioteca dentro de nuestra casa o apartamento, ¿no? Ahí sí diríamos there is a library. Pero aquí es bookshelf, aquí hay un error, por ejemplo, en el spelling, porque aquí dice brook y no es brook, ¿no? Es book, bookshelf como está aquí arriba en la descripción. Yep. Perfect, very nice, great. Bueno, este ejemplo nos sirven estos ejemplos de las diferentes habitaciones, como esta también, por ejemplo, dice John's bedroom, ¿no? This is my bedroom, I love it. There is a bed, a poster, and some toys. Also, there are books and a big window and a wardrobe with my clothes. Wardrobe is a synonym of closet, ¿cierto? Este wardrobe sería también sería una manera de decir closet, ¿ok? Good. Si yo quiero describir más cosas y ser más específica y decir todo lo que hay en mi habitación, por ejemplo, aquí vemos muchas más cosas, ¿no? There are some toys, there is a train, a carpet, there are some books next to the bed, ¿cierto? Tendría que ser un poco más específica, describiendo como todo lo que hay en la ubicación en la que lo encuentro, ¿no? Pero para decir ese there is, bueno, básicamente volvemos a la misma regla, ¿no? There is a, si digo una sola cosa, there are cuando hablo de varios. Si la primera cosa que digo es una sola, igual voy a usar el there is,
¿sí? Si primero digo there is a bed, some books, después diría algunos libros, pues empiezo con el there is. There is a bed and some books, ¿ya? Por ejemplo, aquí empezamos con el there is y dice there is a bed, a poster and some toys. No importa que después ya caiga en varias cosas. La inicial, porque como dije, una cama. Entonces digo there is a bed. Pero si la primera palabra que voy a decir son varias cosas, como aquí que digo books, entonces ahí sí diría there are, ¿no? There are some books. Y miren que después ahí sí digo a big window, a wardrobe. ¿Ok? Bueno. Ok, next. María Victoria, can you read this one, please? John's bathroom. Finally, this is the bathroom. There is a sink, a toilet, and a bathtub. Also, there is a towel and a laundry basket. Excellent. Thank you so much. Very nice pronunciation, both of you, María Victoria and Lisette. Thank you so much. Generalmente esta TH, que es un sonido que no tenemos en el español, ¿no? Yo siempre les digo que es como si se fueran a morder la lengua, pero no se muerden la lengua, sino que botan aire. Entonces, por ejemplo, uno dice bath. O sea, la lengua va entre los dientes y ahí botan el aire. Entonces uno dice bathtub, bathtub. ¿Ok? La pueden exagerar tanto como quieran. Entre más exageren los sonidos, el cerebro más las mecaniza porque la exageración nos ayuda a recordar cosas. Y entre más repitan también, ¿no? Entre más yo haga los ejercicios de repetición, ¿sí? Como con estas expresiones que son bathtub, ¿no? Si yo digo varias veces bathtub, three, thank you, there, entonces ahí estoy practicando el sonido, ¿no? Bueno. Aquí ya empiezan a hablar un poco de los lugares que hay dentro del barrio, ¿no? Here you can find Community. the most Community can be neighborhood. Cuando hablamos de community, es lo que está alrededor. Our community, que puede ser nuestro barrio, nuestra ciudad, el país, la región, ¿cierto? Our community. Si yo estoy en una empresa específica, our community también puede ser las personas de la empresa o de la universidad o del colegio, ¿cierto? Bueno, de los lugares que hay en el barrio, ustedes se dan cuenta que aquí nos están dando un mapita. De lo anterior, lo que acabamos de ver anterior, nos sirve para desarrollar la actividad My Ideal Home, que es como pensar en qué cosas habrían en mi casa ideal, ¿sí? Eso va a ser el foro. Y esto que estamos viendo aquí nos va a ayudar para una actividad que se llama Talking About My Neighborhood, que es hablando de mi barrio, ¿no? Ahí vamos a describir lo que hay en nuestro barrio, al menos en las cuadras que hay alrededor de nuestra casa o de nuestro apartamento. Entonces, por eso este mapita, por ejemplo, es algo que nos va a servir como muestra para desarrollar la actividad Talking About My Neighborhood, porque nosotros también vamos a tener que hacer como un mapita, lo pueden hacer un dibujo a mano o pueden hacer, pueden sacar un screenshot, una captura de pantalla del Google Maps si quieren. O pueden dibujarlo ustedes también en el computador si son buenos o buenas dibujando en Paint o en, bueno, como se les facilite. Si quieren, simplemente le toman una captura de pantalla al Google Maps para mostrar esta ubicación de sus casas, ¿no? Y así ver lo que hay alrededor de donde ustedes viven. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos bus stop y bueno, hay muchos lugares aquí, ¿no? Library, newsagent, drugstore, restaurant, park, school, gym, shopping mall, parking. Generalmente decimos parking space o parking lot. También podríamos decir, ¿no? Voy a escribir aquí el parking lot, que es un parqueadero. Parking lot. Hay personas que dicen estacionamiento, ¿no? Police station, hospital, fire station, cinema, bar, supermarket, bakery, bank, post office, café. Cuando decimos un café, es una cafetería, ¿no? There is a café. Gas station, school. Good. Perfect. Ya después aquí vienen las expresiones que uno usaría para solicitar esta información, ¿no? ¿Dónde está ubicada cierta cosa? Entonces decimos cosas como, excuse me,
Where is the supermarket? O preguntaría, is there a post office near here? Lo que sea que yo quiera preguntar como, queda, si hay o si queda una, no sé, un hospital cerca de aquí, ¿no? O un centro comercial, ¿no? Entonces ese is there a, esa sería la forma de preguntar. Is there a mall? Is there a shopping mall? Is there a bank? ¿Cómo llegar a algún sitio? Siempre vamos a preguntar, how do I get to? Y después diríamos el sitio siempre. ¿Cómo llego a, no sé, Monserrate en Bogotá? How do I get to Monserrate? How do I get to... Y el get to siempre va a ser llegar a algún sitio. How do you get to your work? Okay, so María Victoria, how do you get to your work? By bus, by car, by Transmilenio, by metro, By car. by car, good. By bicycle, ¿cierto? También podemos decir by bicycle. Generalmente todo lo que sea medio de transporte, diríamos by, ¿no? By car, by bicycle. Y la única que iríamos caminando sería on foot, ¿ya? O también puedo decir I walk to to work. I walk to work, ¿cierto? O I drive to work. Aquí estoy poniéndoles varios ejemplos. Okay, Lisette, do you work or do you study? Um, how do I get to the Ujú. hace referencia a ir a un lugar? Sí, exacto. ¿Cómo llego a un lugar específico? Por ejemplo, ¿tú vas al trabajo o al estudio? ¿A dónde te diriges todos los días? Student, You're a student. student, Do you study at the school, at the university, or at Sena? university. So how do you get to the university? Okay, how do I get to the university? Ujú. ¿Cómo llegas a la universidad? Entonces, para decir ese cómo llego, yo te estoy preguntando, ¿no? How do you get to the university? Si llegas en bicicleta, dirías así como te puse ahí en el chat, by bicycle. Si llegas a pie, dirías on foot. Si llegas en carro, by car. Si llegas en bus, by bus. Si usas Transmilenio o metro or by Transmilenio, right? Good. Okay. Y ya después vienen estas expresiones que son expresiones para decir la ubicación exacta de algo, ¿no? Entonces miren que aquí nos dan los dibujitos. Across the street, on the corner of. Siempre que digamos on the corner of, que es la esquina de dos calles, hay que decir los nombres de las calles, ¿no? On the corner of Street 63 and Avenue, okay? Or on the corner or Avenue 24 and Street 63, okay? Good. Pero hay que decir los nombres. A veces generalmente los nombres como son tan del lugar, ¿no? Uno dice los nombres, también puede decir los nombres en español, ¿no? On the corner of Avenida 26 and Carrera 68, ¿cierto? ¿Puedo decir eso? Si estoy dándole la ubicación a una persona extranjera que está en la ciudad, porque los nombres son de la ciudad y la ubicación va a ser de ese lugar. Si yo estoy en una ciudad estadounidense o australiana o de un país extranjero y me están dando la ubicación, tengo que prestar atención a los nombres de las calles de esos lugares, ¿no? Pero si estamos en las ciudades de nosotros o de nosotras, pues ahí vamos a poder decir como el nombre de la calle de la ciudad donde estamos ubicadas o ubicados, ¿vale? Bueno, este vocabulario generalmente yo lo que les recomiendo es que lo saquen en fichas aparte, ¿sí? Y lo pongan, si tienen un tablero en el tablero, si tienen un corcho en ese corcho que tengan por ahí colgado. Bueno, si queremos aprendernos el vocabulario, lo ideal es ponerlo en contexto, usarlo en alguna oración y ubicarlo en una parte visible, ¿no? Que yo pueda repasarlo cada semana, ¿no? Por ejemplo, cada semana estamos trabajando con un vocabulario diferente. Y si durante la semana, los 5 o 6 días, yo estoy viendo el vocabulario ahí, en alguna parte que sea visible, que, por la que yo pase todos los días,
porque si lo pongo por allá en una pared donde nunca voy a ver, no tiene mucho sentido, ¿no? En una pared donde podamos visualizarlo. ¿Ok? Good. Bueno, y ya aquí nos dan los ejemplos de cómo usar estas expresiones, ¿no? Nos dan los ejemplos de Welcome, Lorena, how are you doing? Nos dan los ejemplos como The supermarket is on the corner of Smith Street and Grand Avenue. Entonces, si cuando decimos on the corner of, estamos diciendo la esquina tal, pero hay que decir las dos calles que convergen en esa esquina, ¿no? The library is on the corner of Smith Street and Plum Avenue. The post office is on the corner of Palm Street and Grand Avenue. Aquí vemos varios ejemplos, ¿sí? Y si vemos el mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, where is the restaurant? O where is the restaurant? ¿Quién me dice dónde está ubicado aquí el restaurante? Where is the restaurant? Lorena, Lisette o María Victoria. The restaurant is in the corner Plum Avenue Ujú. ¿qué podría ser la otra? And Park. No, mira, esta sería la otra calle, Tower Street. Ok. ¿Sí? Great. Thank you, María Victoria. Okay, Lorena, where is the... Okay, Lorena, yeah. Where is the gas station, Lorena? Grand station. The gas station, gas station. The gas station is in front of the Grand Avenue. Sí, bueno, como estas avenidas, ¿cierto? Estas avenidas son extensas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de una avenida en Bogotá, es la calle 26, ¿no? Si yo dijera eso queda al frente de la calle 26, sería un poquito difícil ubicarlo porque la avenida va a recorrer diferentes cuadras o bloques, ¿sí? Entonces aquí, para ser un poquito más específicos, por eso diría en la esquina de tal calle con tal calle, ¿sí? Generalmente si decimos enfrente de algo, sería enfrente del lugar, ¿no? Por ejemplo, yo diría que es diagonal to the post office, ¿sí? Aquí sí, un referente sería el correo, ¿no? The post office. The school, yo sí diría is diagonal or is across. El across es como diagonal o cruzando. It's across the gas station, ¿cierto? Ahí sí puedo usar esos referentes como in front of, next to, across from, right? Pero cuando usamos calles, sí es importante decir como sobre tal calle, ¿no? En la esquina de tal calle y tal otra. On the corner of Palm Street and Grand Avenue. ¿Sí? Thank you, Lorena and María Victoria, ok. Mm, ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de revisar? ¿O hay una duda de pronto? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Ok. Profe, también se podría decir entre, digamos, el restaurante y el banco. O sea, the bank between park and Aquí miremos. The bank is between. Ajá. ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo la dirías? The bank is between the no, o post sea, me office. refería que digamos, por ejemplo, between, entre, también Ajá. se podría decir así. Sí, claro. Mira, por ejemplo, aquí el cinema está justito entre la estación de policía y el bar, ¿no? Entonces, puedes decir cinema is between the police station and the bar. ¿Ya? Ujú, ya.
Sí, también se puede, también se puede. Si tengo dos puntos de referencia que sean muy claros, ¿no? Ujú. Ok, great. Great question, thank you. Y aquí vamos a escuchar ya una conversación donde nos van a dar ejemplos de cómo usar estas expresiones, ¿no? Las direcciones, go straight ahead, diríjase derecho por 2 cuadras, go straight ahead for 2 blocks and then turn left y después doble a la izquierda, ¿no? Es cuando damos este tipo de expresiones. Y aquí vemos el vocabulario, ¿no? How do I get to the shopping mall? Aquí tenemos que usar estos referentes, ¿no? Si hay algo, mira, aquí vienen estas expresiones de las que estaba hablando Lisette, ¿no? Between, entre, behind, detrás, above, sobre, next to, on the left, on the right, in front of, right? Good. Sí. Bueno, aquí ya nos explican estas expresiones que usamos mucho, el this, que es cuando algo está cerca, y el that es una expresión para referirnos a algo que está lejos, ¿no? Lo mismo que el these, estos o estas son cosas que están cerca, y el those serían para referirnos a cosas que están lejos, que no tenemos tan a la mano. ¿Ok? Dependiendo de la distancia, usaría este o este. ¿Ok? Entonces, miren, aquí nos da una gráfica que lo ejemplifica un poco más. Si estoy cerca de la casa, diría this house is beautiful. Si estoy un poco lejos de la casa, diría that house is beautiful. Si tengo los libros cerca, diría these books are great. Si tengo los libros a una distancia considerable, diría those books are great. ¿Ya? Y bueno, lo que les explicaba hace un momento del there is y el there are, no lo explican aquí, cuando uso el there is y cuando uso el there are. Les recuerdo que el there are es cuando usamos varias cosas, ¿no? Libros, camisetas, sillas, asientos, todo eso. Cuando hablamos de una sola cosa o de cosas como el agua, el azúcar, el arroz, que son cosas que necesitan como un recipiente para tomarlos, ¿sí? O hay que cortar una tajada de algo, el pan, por ejemplo. El pan, entonces nosotros decimos, deme un pan, porque aquí tenemos pancitos. Pero el pan generalmente hay que tajarlo. Bueno, o ellos usan tajadas y por eso dicen there is some bread, ¿no? Some bread. Ok. Y bueno, aquí nos dan la estructura de cómo se usan en preguntas, cuando decimos que no hay algo, ¿sí? Lo mejor para las personas que de pronto la parte de estructura les causa, no les ayuda tanto, personas que cuando ven estas tablas como que se confunden, simplemente es ver los ejemplos, ¿no? Sigamos los ejemplos entonces. Aquí tenemos varios ejemplos y siguiendo los ejemplos, pues podemos desarrollar con facilidad las actividades. Ya estas partes siguientes, les invito a que ustedes las revisen. En Contextualization 1, por ejemplo, vemos a una mujer describiendo el lugar donde ella vive, ¿no? Esto nos va a servir para escuchar la pronunciación, para hablar también de My Ideal Home, ¿sí? Aquí en Comprehension, bueno, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Contextualization 1, Contextualization 2. Ya después viene la de conocer el barrio. Entonces, en la primera contextualization hablan sobre las casas, de aquí podemos tomar ejemplos para describir nuestras casas y en contextualization 2 hablan del barrio. Esta nos puede servir para describir talking about our neighborhood, ¿sí? Es una conversación y ya después en comprehension también tenemos comprehension 1 que van a ser preguntas con base en el primer ejercicio de contextualization y comprehension 2 que son preguntas con base en el ejercicio de contextualization 2, ¿cierto? ¿Ok? Y ya después esta parte de Practice 1 y Practice 2 es más de estructura y vocabulario y finalmente tenemos Pronunciation Practice, que es apunta mucho a identificar sonidos. Por ejemplo, aquí nos están presentando 3 sonidos. Sonido I, que es muy común en inglés, que María Victoria lo hace muy bien cuando pronuncia a. There is a sofa. Pronuncias, es ese sonido que haces. María Victoria está muy bien. Toaster, ¿cierto? Entonces aquí yo escucho. Library, Library, iron, sofa, sofa. Entonces, sofa, no estoy abriendo mucho la boca, ¿no? Sofa, es una apertura muy pequeña de la boca. around, Around, right? toaster, Toaster, computer, computer, Y ya después de que nos presentan los sonidos con ejemplos, entonces nos dan un ejercicio donde vamos a
vamos a identificar esos sonidos con diferentes palabras, ¿no? Entonces aquí yo escucho Ice cream. ice cream, entonces la ubicaría en qué columna. Porque igual ahí me están señalando el sonido que quieren que identifiquen en la sílaba en la que quiero que la identifiquen, ¿no? Ice cream, first, second, or third column. First column, right? Yeah, ice cream. Y si se pone verdecita, el borde, es porque ahí iría. Sí, pero si la pongo en donde no es, no la va a agarrar y el borde queda rojito. ¿Sí ven? Bueno. Bueno, eso sería toda la parte del material de estudio. Ahora sí les voy a mostrar cómo es el desarrollo de las evidencias o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Las evidencias, como les decía, son 4. Forum, my ideal home, interactive activity, my city, evidence the perfect neighborhood for each person, and evidence talking about my neighborhood. En esto, hay personas que ya participaron en el foro, no tienen que volver a participar. Si ya participaron y yo ya les califiqué y dentro de la calificación quedó bien, no tienen que volver a desarrollarla porque ya está desarrollada. Pero si de pronto no les fue tan bien, sí es importante volver a enviarlo, ¿listo? Ok. Después, bueno, entonces vamos a revisar una por una y ya. Recordemos que acá siempre nos dan un documento donde nos dan las instrucciones de lo que hay que hacer en esa evidencia, ¿no? Entonces aquí tenemos este documento y nos van a hablar de qué es lo que debemos hacer en el foro, ¿no? Y nos dan un ejemplo. La primera parte es decir qué es lo que hay o habría en mi casa ideal. Estoy hablando de mi casa ideal. ¿Qué es lo que hay? No vamos a usar estas expresiones there is y there are, como vimos en los ejemplos anteriores. My ideal house is in the mountains. There are 4 rooms. There is a big kitchen. There is a garage. There are 3 cars in it. Okay. Si no sé, mi casa ideal está en la playa o está en la ciudad, ¿sí? Entonces decir como que habría, qué habitaciones habría, ¿no? Y después la segunda parte es escribirle preguntas sobre el post que haya publicado o que hayan publicado sus compañeras o compañeros. Entonces les preguntamos, ¿is there a, qué hay, qué más hay, no? Excuse me. ¿No? Bueno, ya vamos a ver el ejemplo. Entonces aquí, vamos aquí a ver foro y ya vamos a revisar las publicaciones para ilustrar mejor la actividad. Es pensar en cómo quisieran que fuera su casa ideal o su apartamento ideal, ¿cierto? Y vamos a este foro que dice Forum My Ideal Home. Damos clic aquí en responder. Y vamos a describir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá, Lady Joanna, por ejemplo, describió, My ideal house is very big, ¿sí? There are 3 dogs with a beautiful garden. There is a space of study to play with books, computer and sofa. Entonces ya me da aquí toda la descripción de lo que sería su casa ideal, las habitaciones que habría en su casa ideal. Y yo le respondo, o ya le respondí, ¿cierto? Diciéndole qué expresiones, o sea, se pueden mejorar, ¿cierto? Dentro del post. Aquí Erika Isabel también. Aquí, por ejemplo, mm, el de Henry. Dice, My ideal home is a big farm. Es una finca grande, ¿no? There is a swimming pool. There is a running track. There's a soccer field. And there is a big forest with a mountain bike track. Es impresionante la descripción es de una finca así gigantesca con muchos espacios para hacer deporte, ¿no? Diferentes deportes. In the house there are 3 bedrooms. Esta descripción es excelente, la de Henry. La de Henry está muy bien escrita, ¿no? In the house there are 3 bedrooms and there are 2 bathrooms with jacuzzi. In the living room there is a fireplace. Entonces estas son las cosas que él tendría en su casa ideal, ¿sí? Y después es ir a los comentarios de alguien más, leerlo y de pronto postear una pregunta con respecto a lo que describió aquí su compañero o su compañera. ¿Ok? ¿Sí está más claro? Perfect.
Ya después la actividad que sigue va a ser My City, creo que es. Cerrar aquí. Sí, My City. Y aquí para desarrollarla damos clic en ver SCORM. Y aquí la vemos, ¿no? Tenemos Interactive Activity My City. Y vamos a practicar un poco lo que vimos sobre vocabulario, sobre ubicaciones, ¿no? Entonces, miren, this place is on the corner of Palm and Tower Streets. Palm and Tower Street. O sea que sería este lugar que dice restaurant, porque está en la esquina de estas dos calles. Entonces, yo doy clic sobre la descripción, ¿cierto? Y escogería el lugar, ¿sí? Que yo creo que tiene esa ubicación. Y si está bien, me dicen, perfect, you got a document. Sí, esta mujer está buscando unos documentos en diferentes lugares y aquí nos dan la ubicación del lugar. Nosotros escogemos el lugar con base en la descripción y así completaríamos 7 ejercicios que nos dan aquí, ¿cierto? 7 ubicaciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. Si hacen esto que yo hago ahorita, que es cerrar esta ventana, pues no va a quedar guardada la actividad. Para volver a desarrollarla, simplemente avanzo, me devuelvo con las flechitas y aquí puedo volver a encontrar activo el SCORM para desarrollarlo cuantas veces necesite. Después viene The Perfect Neighborhood for Each Person, que es una actividad que hay que desarrollar en un documento de Word. El documento nos lo dan aquí en este enlace. Lo descargo, ¿cierto? Y lo desarrollo. Y cuando ya lo haya desarrollado, entonces vengo aquí, doy clic en ver evidencia y adjunto el documento. Lo que me presenta en ese documento son 3 personas que están buscando un barrio específico. Esas personas dicen qué es lo que les gustaría encontrar en su barrio y después presentan 3 barrios con ciertas características y la idea es asociar o hacer el match, ¿cierto? Que de los barrios con las personas con base en la información dada. En la primera parte encontramos una conversación que hay que completar también. Y ya después viene esto de los barrios que les contaba. Voy a tratar de mostrar el documento en la plataforma para que ustedes tengan mayor claridad. Permítanme, ya lo comparto en el navegador. Ya aquí está. Este es el documento que les estaba comentando. Entonces aquí vemos lo que les decía. La primera parte nos dan unas expresiones y hay que completar esta conversación con estas expresiones. Y en la segunda parte nos dan las personas diciendo qué les gustaría tener en sus barrios o encontrar en el lugar en el que viven. Y después vienen los barrios con las descripciones. Entonces después hay que decir a qué barrio le conviene a qué persona, ¿no? La persona, el barrio que es apropiado para él o para ella, y después decir la razón por la cual ese barrio es apropiado. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Oak is appropriate for Luis because there is a park, ¿sí? Entonces esta es como la estructura para dar las razones aquí, ¿ok? Y eso, cuando desarrollemos esto, damos clic aquí en ver evidencia. Y aquí lo podemos ver, the perfect neighborhood for each person. Entonces acá adjunto el documento, doy clic aquí en adjuntar un archivo
Busco en mi computadora el archivo, lo adjunto cuando ya lo haya adjuntado, que aquí haya salido, se empieza a cargar, ¿no? Entonces doy clic aquí en contestar y después en aceptar. Y la última evidencia que nos queda es Talking about my neighborhood, que es donde podemos ver los ejemplos del material de estudio. Aquí hay que hacer dos cosas. Subir un mapita donde nosotros o nosotras ubiquemos la parada de buses de nuestra casa y nuestra casa o nuestro apartamento. Y en ese mapita, entonces yo digo aquí, miren aquí cómo está el ejemplo. En el mapita digo, usted está aquí, esta es la parada de buses. ¿Cómo llego yo de la parada de buses a mi casa o a mi apartamento? Entonces le doy las instrucciones. Primero, no sé, vaya derecho por la avenida tal, después de 3 cuadras, gire a la derecha o a la izquierda, así todas esas expresiones que sería aquí, ¿no? Walk, go ahead, Mall Avenue, right? Walk 3 blocks and turn left, y gire a la izquierda. Okay. Then walk block through Smith Street y ahí vamos dando las instrucciones usando las expresiones que vimos. Cuando ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que grabar esas instrucciones y esa descripción. Este es el ejemplo describiendo lo que hay en el barrio, ¿no? Describir lo que hay en el barrio, ¿no? En el barrio donde nosotros o nosotras vivimos. Si hay un banco, si hay un centro comercial, si hay un parque, si todo eso. Y hacemos la grabación. Y aquí en este enlace lo que vamos a subir es la grabación. Damos clic en ver evidencia. Y subimos la grabación y subimos o sea, la grabación sería el audio, ¿no? Y subimos el mapita donde mostramos la ubicación de nuestro apartamento, los lugares que hay y cómo llegar de la parada de buses hasta nuestra casa, hasta nuestro apartamento o nuestra casa. ¿Sí? Ok, that's it. Aquí adjuntaríamos el audio y el mapita también. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad? Bueno. Bueno, entonces creo que esto sería todo lo de esta unidad. Espero que les vaya muy bien con el desarrollo de las actividades. Les recuerdo que mañana de 10 a 12 estaré en chat como para desarrollar ejercicios. Si quieren desarrollar algún ejercicio de práctica con base en este tema, ¿cierto? De 10 a 11 estaré con las personas que se puedan conectar a esa hora y de 11 a 12 con las personas que se puedan conectar a esa hora. Es solamente una hora de práctica, ustedes deciden en qué horario les queda más conveniente conectarse, ¿vale? Si no se pueden conectar, pues también no hay ningún problema, ¿vale? Ok. Ok. Bueno, les agradezco muchísimo su participación, estar conectadas en este momento. Thank you so much for your contribution and being online here right now. I really appreciate it. See you next week or see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Sure. Thank you. Bye bye.